Buenas, profesores y compañeros. Mi grupo, conformado por Camila Chávez, Celeste Bonilla, Sebastián Chavarría, Pía Cordero, Fedra Peralta, Gabriel Benavides y mi persona, Paula Pérez, les hablaremos sobre Sarcocistis spp. Vamos a iniciar hablando de la taxonomía. Vamos a tener el reino protista, el subreino que nos interesa, Protozoa. Vamos a tener el filum Aplicomplexa, porque hablamos de coccidios. Vamos a tener la familia Sarcosistidae y el género Sarcocistis. Respecto a las características morfológicas de los distintos estadios evolutivos de Sarcocistis spp, el primero que vemos acá es el sarcoquiste. Este básicamente es el parásito enquistado, el cual se encuentra en la musculatura esquelética del cuello, esófago, muslo, intercostales o incluso el diafragma del hospedero intermediario. Además es el estado evolutivo infectante para el hospedero definitivo. Cuenta con características importantes como un color blanquecino, un tamaño aproximado de 30 a 130 micrómetros, tiene una morfología ovoide o esferoidal, posee una cubierta con digitaciones externas que varían tanto en número, largo y grosor, y contiene bradisoditos en su interior. Los bradisoditos, de todas las formas evolutivas, esta es la forma infecciosa para el hospedero definitivo y cuenta con características importantes como una medida aproximada de 6 a 20 micrómetros de largo por 4 a 9 aproximadamente micrómetros de ancho. Los bradisoditos a la hora de alcanzar su maduración son falciformes y van a poseer un polo redondeado y el otro afilado. Van a albergar un enorme núcleo, van a tener gránulos de cromatina, los cuales van a estar situados en alguno de sus polos. Además, van a poseer un cariosoma y una gruesa vacuola. Con respecto a las imágenes que vemos acá, la primera en la esquina superior izquierda, vemos una imagen de un sarcoquiste en tejido muscular y la imagen de la derecha del bradisodito, lo que tenemos es un sarcoquiste en tejido lleno de bradisoditos en su interior. El esquizonte o merozoito, estos se encuentran localizados en las células endoteliales de los hospederos intermediarios y poseen características importantes como un tamaño aproximado de 2 a 8 micrómetros. Y también es importante mencionar que existen tres tipos: el merozoito ameoideo, el redondo o el metrocito. Y con respecto al gametocito, estos son los que se desarrollan en la fase sexual del parásito. Los zooquistes maduran dentro de las células del hospedero y luego son excretados en las heces. Presenta características importantes como un tamaño promedio de 13 por 21 micrómetros, posee una cubierta muy tenue y delicada. Esto provoca que se pueda romper durante la excreción, liberando los esporoquistes. Posee una membrana externa color transparente y permite ver los esporoquistes en el interior. Cada oquiste maduro tiene dos esporoquistes y cada uno de estos esporoquistes tiene 4 esporozoitos. Es una característica muy importante. Y en su interior posee filamentos, gránulos, túbulos y microtúbulos. Con respecto al esporoquiste, es de los que se encuentran en las heces a la hora de que los zooquistes se desintegran y poseen características como tener 4 esporozoitos, además de poseer un cuerpo residual birefringente. Con respecto a las imágenes, la que está en la esquina superior izquierda es un ovoquiste maduro que tiene dos esporoquistes, además de poseer una cubierta transparente y una pared muy delgada. Y la imagen de la derecha es un esporoquiste libre, ahí se encuentra solo con 4 esporozoitos. En epidemiología vamos a tener la sarcocistosis, que es la enfermedad causada por organismos del género Sarcocistis. Esta enfermedad es cosmopolita. Se ha reportado tanto sarcocistosis muscular como sarcocistosis intestinal. Los protozoos de este género son principalmente patógenos de animales, por lo que los reservorios más comunes serían los animales, entre ellos el Sus stropha, que sería el cerdo, y el Bos taurus, que sería la vaca. El humano puede ser un reservorio, sin embargo, no es el más usual y puede ser tanto un hospedero intermediario como un hospedero definitivo. La sarcocistosis muscular ha tenido una incidencia alta en lo que son países de Asia, en países occidentales y en Malasia. Sin embargo, también se han reportado casos en Europa, en África, en América del Norte, América Central y América del Sur. Los síntomas de la sarcocistosis muscular
Incluyen fiebre aguda, miositis, vasculitis y erupciones pruriginosas. La sarcocistosis intestinal es un poco más común que la muscular, por lo que va a estar en más lugares, excepto en África y en Medio Oriente. Europa y Asia son los lugares donde es más frecuente en comparación con los demás. Sus síntomas y signos están asociados en la mayoría de ocasiones a síntomas gastrointestinales agudos. En un estudio que se hizo en Alemania y en Polonia hay un porcentaje importante de muestra de niños que resultaron con sarcocistis, así también como en otros países, por lo que en los estudios se observó una alta prevalencia, por lo que es preocupante porque indica una gran cantidad de personas infectadas. También tenemos infecciones entéricas naturales por dos especies de sarcocistis, que sería el Sarcocistis hominis y la Sarcocistis sui hominis. Estas infecciones se describen que son asintomáticas, aunque un 10% de los individuos que han sido infectados han presentado síntomas, los cuales se asocian a gastroenteritis y eosinofilia. La especie Sarcocistis hominis es bastante común en Europa, Asia y América del Sur. Es importante mencionar que normalmente no se observan signos clínicos en hospederos definitivos. Esto se debe a que la sarcocistosis no es muy común en humanos y se conoce más como una parasitosis veterinaria. Con respecto al periodo de incubación es de 7 a 14 días en hospederos definitivos, mientras que para hospederos intermediarios no se tiene un periodo claro. Hablando un poco sobre los posibles factores de riesgo para la adquisición de sarcocistis sería el consumo de carne cruda o poco cocida, ya sea de cerdo o de res, y la eliminación de heces humanas, las cuales pueden contaminar al hospedero intermediario y así sería como se mantiene el ciclo de vida. El ciclo de vida de sarcocistis es un ciclo de tipo indirecto que solo puede completarse con un hospedero intermediario y uno definitivo. Los parásitos se replican asexualmente en el hospedero intermediario y forman la etapa sexual en el hospedero definitivo. Los hospederos intermediarios se infectan cuando ingieren ooquistes maduros o esporoquistes, a menudo en alimentos o aguas contaminadas con las heces del hospedero definitivo. En muchos casos, se multiplican en las paredes de varios vasos sanguíneos pequeños antes de invadir los músculos o los tejidos neurales, donde se multiplican como merozoitos o esquizontes durante varias generaciones. Estas etapas inmaduras no parecen ser infecciosas. Generalmente, los merozoitos tardan 2 meses o más en convertirse en bradizoitos, que están contenidos dentro del sarcoquiste maduro. El huésped definitivo se infecta cuando ingiere parásitos enquistados o sarcoquistes en la carne mal cocida de animales como la vaca y el cerdo. Cada sarcoquiste contiene de cientos a miles de bradizoitos, que es la forma infecciosa, que se liberan en los intestinos. Después de entrar en la pared intestinal, cada bradizoito se desarrolla directamente en un microgameto, que es el masculino, o macrogameto, que es el femenino. Los gametos al fusionarse se fertilizan y estos crean ooquistes inmaduros. De ooquistes inmaduros pasan a esporoquistes u ooquistes maduros, los cuales contienen dos esporoquistes. Los ooquistes maduros se eliminan con las heces, sin embargo, la frágil pared del ooquiste a menudo se desintegra durante el paso, liberando esporoquistes libres. Algunas notas importantes con respecto a los sarcocistis son que el estado evolutivo infectante del hospedero definitivo son los sarcoquistes con bradizoitos y en el hospedero intermediario son los esporoquistes u ooquistes maduros. Su tipo de ciclo es indirecto. Con respecto a las temperaturas, se cree que los esporoquistes permanecen viables durante meses en el medio ambiente en algunas condiciones, incluidas las temperaturas frías y congelación, pero pueden morir mediante desecación. Un estudio encontró que los esporoquistes de Sarcocistis neurona sobrevivieron durante al menos 34 meses, pero no más de 44 meses a 4 grados centígrados. Su periodo prepatente es aproximadamente una semana o dos, y el hospedero definitivo puede continuar excretando parásitos durante varios meses o más, con algunos informes de eliminación de ooquistes durante hasta 1 o 2 años. Insectos como las moscas y cucarachas pueden ser vectores mecánicos. La mayoría de los sarcoquistes se producen en los músculos esqueléticos o cardíacos, pero también se pueden encontrar en los músculos lisos y ocasionalmente en el sistema nervioso central. Los sarcoquistes pueden persistir durante meses o años, aunque muchos comienzan a desintegrarse después de unos meses. Los parásitos no parecen pasar de un huésped intermediario a otro, incluso si se comen.
Y las infecciones congénitas pueden ocurrir en la descendencia de algunos hospederos, incluidos los rumiantes, caballos y perros, pero esto parece ser poco común. A continuación vamos a hablar un poco sobre patogénesis. Hay ciertas especies de Sarcocistis que tienen un alto grado de patogenicidad para sus huéspedes intermediarios, entre ellas Sarcocistis cruzi, Sarcocistis suominis y Sarcocistis ovicanis, que incluso en infecciones leves pueden causar la muerte. La patogenicidad de las especies de Sarcocistis depende de diferentes factores como la capacidad de multiplicarse, la localización de la esquizogonia, la proliferación de esquizontes y la posibilidad de alcanzar el sistema nervioso central. En cuanto a los factores predisponentes en el huésped, se considera el estado inmunológico. Por lo tanto, la gestación, el estrés, el estado nutricional y la lactancia son factores que tienden a favorecer la gravedad de la infección. La sintomatología y patogenicidad varían según la especie de Sarcocistis causal de la infección y del tipo de hospedero del que se trate. En el caso del hospedero definitivo, la pared del ooquiste es muy delgada y a menudo se rompe dejando libres los bradizoitos en el intestino, que penetran en las células epiteliales del intestino delgado, donde las células sexuadas femeninas y masculinas se desarrollan inmediatamente. Los microgametos y macrogametos evolucionan hacia ooquistes maduros, que usualmente se rompen en el intestino mismo y liberan dos esporoquistes. Este proceso de reproducción parasitaria produce la secreción o excreción de sustancias resultantes del metabolismo de Sarcocistis, que induce la liberación de mediadores de la inflamación, lo que puede explicar la fiebre que presentan algunos pacientes. Además, como parte del síndrome intestinal, se explica por qué algunos pacientes presentan síntomas como dolor abdominal, diarrea y vómitos. El desarrollo en el hospedero intermediario comienza con la fase proliferativa. Se señala que cuando las células del hospedero se rompen como resultado de la multiplicación asexual del parásito en las células endoteliales de la túnica vascular íntima, se produce endarteritis, que corresponde a la inflamación de la túnica vascular íntima de las arterias, y un aumento de la permeabilidad capilar, lo que lleva a la extravasación de líquidos, sangre y células móviles. Un aumento de la presión sistémica puede ocurrir como resultado de la obstrucción de la luz vascular causada por restos celulares que persistieron en las paredes de los vasos y en el torrente sanguíneo. Esto se demuestra con la aparición de edemas y hemorragias. En cuanto al síndrome muscular, este se presenta rara vez cuando el ser humano ingiere esporoquistes en alimentos o agua contaminada con materias fecales procedentes de personas o animales con sarcocistosis intestinal. En este caso, el ser humano es hospedero intermediario. Los sarcoquistes inmaduros en el músculo pueden detectarse entre 45 y 60 días después de la ingestión de los esporoquistes y son infecciosos aproximadamente a los 70 días. Al desintegrarse los quistes, se puede producir sintomatología a nivel muscular, como por ejemplo miositis con fiebre o mialgias. También se puede presentar prurito, linfadenopatías, que corresponde a la inflamación o hinchazón de los ganglios linfáticos, broncoespasmo, que es la tensión de los músculos que recubren los bronquios en los pulmones, y también nódulos subcutáneos asociados a eosinofilia. En este caso, la imagen que vemos en la presentación corresponde a un quiste repleto de bradizoitos en músculo. Después de un periodo de incubación de 4 a 8 horas, los humanos que actúan como hospederos intermediarios presentan miositis como síndrome primario, registrándose dolor, debilidad e inflamación. El espectro de la enfermedad va a variar desde infecciones agudas autolimitantes a enfermedad crónica. En los casos agudos se ha registrado fiebre, hipertemia, apatía, depresión, falta de apetito, polimnia y taquicardia. Por el contrario, los casos crónicos pueden presentar síntomas hasta por 7 años. En los casos de animales, específicamente los bovinos infectados, pierden peso de 3 a 8 semanas post-infección y van a presentar signos mucocutáneos como la alopecia en las extremidades, y en ovejas su lana se vuelve quebradiza. En cerdos la infección es muy común, pero generalmente asintomática. Sin embargo, el consumo simultáneo de gran cantidad de parásitos puede causar una enfermedad grave en la segunda semana de infección, presentando síntomas similares a los de los rumiantes, como fiebre, apatía, dificultad para respirar, anemia, hiperexcitabilidad, espasmos musculares, postración e incluso abortos. Por otro lado, cuando los humanos actúan como hospederos definitivos, los signos clínicos pueden incluir fiebre, escalofríos, sudoración, dolor abdominal difuso, náuseas, vómito y diarrea,
indicativos de una posible sarcocistosis intestinal. Además, la gran pérdida de agua y electrolitos por los vómitos y la diarrea puede provocar choque, deshidratación, enteritis eosinofílica y en algunos casos obstrucción intestinal aguda. Es muy importante mencionar que la sarcocistosis intestinal humana suele ser transitoria y autolimitante. Estudios han revelado que una proporción significativa o incluso la mayoría de los casos de los pacientes infectados no muestran signos o síntomas evidentes y la sintomatología va a depender de la cantidad de masa muscular ingerida con quistes, además de la cantidad de cistozoitos que penetran las células intestinales. En general, el diagnóstico de la sarcocistosis incluye una combinación de métodos clínicos, serológicos, de imagen y en algunos casos histopatológicos. La elección de la técnica va a depender de diferentes factores, ya sea la presentación clínica del paciente, la disponibilidad de pruebas de laboratorio y la experiencia del personal de salud. La sarcocistosis intestinal humana solo se puede diagnosticar a partir del término del periodo prepatente, es decir, alrededor de 5 a 13 días después de la ingestión de la carne cruda o insuficientemente cocida infectada, mediante la observación de ooquistes o esporoquistes en heces, y no se puede efectuar durante un periodo de mayor sintomatología debido a la similitud y posible confusión de los síntomas con otras enfermedades gastrointestinales. Por otra parte, para el diagnóstico de la sarcocistosis extraintestinal en humanos y en animales, se pueden encontrar sarcoquistes mediante la examinación microscópica de biopsias musculares. También pueden detectarse mediante anticuerpos antisarcocistis en las pruebas serológicas, entre ellas ELISA, hemaglutinación indirecta cuantitativa, DOT-ELISA e inmunofluorescencia indirecta, en las cuales se puede mostrar linfocitosis y eosinofilia. Además, se han reportado niveles elevados de lanina aminotransferasa, deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva ligeramente elevada y velocidad de sedimentación globular. También se dispone del diagnóstico molecular por PCR y más recientemente la secuenciación del ADN ribosómico 18S. Se han empleado distintas técnicas de flotación, siendo la principal con sulfato de zinc, que es el método más eficaz para detectar esporoquistes maduros en heces, en un tiempo de 9 a 10 días después de ingerir la carne infectante. Se realiza mezclando las heces con soluciones concentradas de sulfato de zinc, sacarosa, cloruro de sodio, cloruro de cesio, percol o soluciones de alta densidad similares, seguido de una centrifugación a 500 repeticiones por minuto para sedimentar los desechos fecales mientras se concentran los parásitos en la superficie. Otro método muy utilizado es la digestión artificial, ya que se presenta una mayor sensibilidad comparado con otros. A pesar de no ser posible identificar la especie con esta técnica, permite la detección de los bradizoitos liberados por Sarcocistis spp. Consiste en la incubación de pequeñas porciones de músculos en una solución de pepsina, en la cual el sedimento es examinado de forma microscópica para observar la presencia del parásito. No existe un tratamiento efectivo que controle la enfermedad en animales y el ser humano. Sin embargo, en el hospedero intermediario se ha utilizado amprolio como profilaxis, a dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso por día, que reduce la gravedad de infección en terneros y corderos infectados experimentalmente. Como se mencionó antes, la sarcocistosis intestinal es autolimitada y según estudios para el tratamiento en humanos, sugieren basarse solo en la ingestión de una dieta ligera, blanda y sin irritantes. Asimismo, debe evitarse la deshidratación y en casos de necrosis está indicada la reparación quirúrgica para extirpar la región del intestino afectado. Es importante mencionar que en un tratamiento que ha ofrecido buenos resultados en algunos pacientes es el cotrimoxazol y debe suministrarse de la siguiente forma. En niños de más de 2 meses, de 7,5 a 8 miligramos por kilogramo por día de trimethoprim, más 37,5 a 40 miligramos por kilogramo por día de sulfametoxazol cada 12 horas. Y en adultos, 160 miligramos de trimethoprim, más 800 miligramos de sulfametoxazol por vía oral cada 12 horas de 14 a 21 días. Con respecto al análisis de Sarcocistis SPP, este implica varios aspectos, como lo son su biología, epidemiología, patogenia, entre otros. Es importante resaltar que en su ciclo de vida contiene diversos estados evolutivos, siendo los más importantes el sarcoquiste con los bradizoitos, que estos van a infectar al hospedero definitivo. Mientras que, por otro lado, los hospederos intermediarios, como lo son la vaca y el cerdo, no se pueden excluir, ya que sin ellos no se completaría el ciclo. Teniendo en cuenta su epidemiología, se logra apreciar que la presencia de este parásito, perteneciente del filo Apicomplexa, está en todos los continentes, produciendo a la población sarcocistis muscular
e intestinal. Realizando una recopilación acerca de los órganos blancos de Sarcocistis, corresponden a músculo esquelético, corazón, hígado, pulmón y sistema nervioso central. Para englobar el tema, es importante hablar de su prevención. La infección de los animales destinados a la alimentación debe evitarse que ingieran el estadio de esporocisto de las heces humanas en el agua y el alimento contaminado. Cuando no se pueda garantizar estas medidas preventivas y la carne pueda albergar quistes, esta debe de congelarse a fondo durante 2 días o más, o incluso cocinarse a fondo para matar los bradyzoitos infecciosos. Estas medidas impedirán el desarrollo de estadios intestinales en los que el ser humano podría actuar como hospedero definitivo, ya que en diferente forma se corta el ciclo en una de sus estadios evolutivos para el hospedero definitivo o bien para el intermediario. A manera de conclusión, este trabajo dejó en claro que Sarcoides spp es un parásito con un alto potencial zoonótico que se distribuye a nivel mundial. Se toma en cuenta que hay una gran falta de investigaciones con una amplia profundidad sobre este parásito. Por esta razón se recomienda realizar más estudios para encontrar posibles opciones para disminuir significativamente los síntomas de los pacientes infectados, así como tratamientos específicos contra Sarcoides spp en animales. Además, es necesario realizar estudios epidemiológicos a nivel nacional e internacional para determinar exactamente cuáles son las regiones de los países más afectados por este parásito y establecer mecanismos para su control y prevención, ya que no se conoce ningún tratamiento profiláctico o terapéutico para la sarcocistis intestinal. La gran mayoría de las infecciones son autolimitadas, de corta duración y a menudo asintomáticas. Debido a la escasez de los casos y de tratamientos notificados y a la falta de estudios controlados, no existe una base para la evaluación y por lo tanto no se puede recomendar ningún tratamiento superior a otro en este momento. Es por eso que en este trabajo damos evidencia que en diferentes zonas se trata de abordar la parasitosis con distintos medios, pero ninguno acertando en el mismo. Y por último, estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para el trabajo.